Muy buenas tardes con todos. Quisiera pues agradecer en primera instancia al coronel Patricio Molina, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, por la invitación. También expresar mis sentimientos de estima al ingeniero Pablo Villarreal, maestro y amigo de toda la vida, con quien hemos entablado proyectos conjuntos de emprendimiento. Y como egresado de esta noble institución, hoy me siento honrado en compartir con todos y todas ustedes algo de lo que hemos aprendido y venimos haciendo en nuestro camino. Antes de comenzar mi participación, quiero felicitar también a la organización del evento, a docentes, estudiantes, que como siempre hacen quedar bien a la institución que representan. Para entrar en el contexto y entender el resultado que tendría el emprendedor al conseguir las habilidades blandas, es necesario que hablemos primero de la formación del emprendedor. Y en el desarrollo de esta investigación, que la comparto ahora con ustedes y que la estamos desarrollando con la red de institutos privados de investigación, me he planteado una pregunta que me parece importante analizarla. ¿Emprendimiento en la educación o educar al emprendedor? Es decir, necesitamos que el emprendimiento esté ligado a la educación y que todos recibamos formación de cómo emprender, o necesitamos educar al que sí es emprendedor. De aquí nacen tres elementos que interactúan en nuestro tema y son la educación, el emprendimiento y el desarrollo local. Estos tres tienen una relación directa. Si pensamos que una persona primero se educa, luego puede convertirse en un emprendedor. Y digo puede porque no necesariamente se convertirá en él. Sin embargo, si lo logra, si se convierte en un emprendedor, tendrá un emprendimiento y aportará al desarrollo local. Entonces ahí vemos la relación entre las tres. Si analizamos en este orden en que la persona se educa, se hace emprendedora y con esto aporta al desarrollo local, entonces necesitamos analizar si la educación favorece o no para que las personas tengan actitudes emprendedoras. Y por ende, si la educación aporta o no al desarrollo local, y por supuesto al estar involucrado al desarrollo local, es evidente que el Estado cumple un rol muy importante, rol que en su momento ya lo analizaremos. Tenemos un sinnúmero de conceptos sobre lo que es emprendimiento. Sin embargo, me voy a permitir compartir con ustedes un concepto que a mi parecer es bien explícito para el caso de análisis. El mismo es del autor Fornicella del año 2014. Del año 2004, el cual dice que el emprendimiento es el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin económico, político o social. Esto entre muchos otros fines, y que posee ciertas características, pero principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación. Entonces, si nos enfocamos en este concepto, vemos que para cada uno de estos componentes necesitamos estar preparados. Si para emprender tenemos que desarrollar un proyecto, es evidente que debemos conocer cómo hacerlo, la estructura del mismo, la metodología. Por más sencillo que sea este proyecto, debemos tener conocimiento sobre él. Hay quienes dirán, y bueno, que hay muchos emprendimientos que han iniciado sin saber desarrollar un proyecto, o que nació de un conocimiento empírico. Por supuesto, muchos de estos proyectos dejaron de ser sustentables en el tiempo, y los que permanecieron evidentemente recibieron ayuda intelectual posterior o la experiencia que también es considerada como aprendizaje. En conclusión, es necesario saber cómo hacerlo y para saber hay que aprender a hacerlo, es decir, educación y formación. Ayer mismo tuve el honor de ser juez en la presentación de 6 excelentes proyectos, en los cuales era evidente el aprendizaje de estos emprendedores, alumnos y alumnas de cuarto y quinto semestre, que aún no han terminado su carrera, pero que ya tienen un emprendimiento en curso. Eso refuerza aún más nuestra primera conclusión de este primer componente. Si no hubieran tenido todo este aprendizaje, posiblemente los proyectos no hubieran trascendido de la forma que lo están haciendo. Muchos de ellos ya están implementados y todo esto como un emprendedor, pero ¿en base a qué? Al conocimiento que han recibido durante esta formación como en sus ingenierías, en sus licenciaturas.
Continuando con el análisis del concepto, vemos que el segundo componente nos indica que persigue un fin determinado. Si pensamos que el fin es económico, será necesario que tengamos conocimientos claros sobre un plan de negocio, estrategias de mercado, es decir, saber si voy a ganar o a perder, cuál es mi punto de equilibrio, cuándo y cuánto será mi retorno. Muchos emprendedores no toman en cuenta esta información y se convierte en una especie de lotería el éxito de un emprendimiento. Por supuesto, unos triunfan y otros fracasan, pero sin duda un conocimiento aproximado a esta información reducirá la posibilidad de fracaso. Y esta posibilidad obviamente es normal que exista. Como en todos los negocios, siempre habrá una cuota de incertidumbre e innovación. Cuotas que harán la diferencia en el resultado, pero lo más importante es que estas características van de la mano con la actitud del emprendedor, con sus relaciones interpersonales, con su manejo socioemocional, con sus rasgos de actitud, con su comportamiento social, con su capacidad de motivación. Nos hemos puesto a pensar cuántos negocios se han salvado por las buenas relaciones interpersonales de un emprendedor, por sus contactos, por sus amistades o por el manejo socioemocional en su entorno, incluso por los rasgos de actitud que para otros es importante. Siempre estamos dando oportunidades a quien tiene una buena actitud y un buen comportamiento social. En la época actual, cuán importante es que un emprendedor sea capaz, por ejemplo, de motivarse y de motivar a su equipo. Hemos escuchado casos de emprendimiento que están motivados por días mejores. ¿Qué hubiera pasado si no tenían esta motivación? Posiblemente ya no estarían en este momento. Cuando pensamos en un emprendedor que entendió este concepto que hemos analizado de emprendimiento y que esta concepción ya es parte de él, entonces vemos aquel emprendedor visionario, creativo, idealista, que puede generar cosas nuevas, que no depende de otros para asumir sus propios retos y sus conflictos. Sus límites son los que el propio emprendedor se impone. Vemos a ese emprendedor ideal que con seguridad podrá enfrentar estas cuotas de incertidumbre que menciona el concepto. Y además, la innovación acompañará su creación, su sueño, su emprendimiento. Entonces buscamos dentro de ese emprendedor que encontraremos una persona que tenga todas las competencias para lograrlo. Y claro, es ahí cuando la educación entra en juego, puesto que la educación y formación serán las herramientas para que este emprendedor adquiera estas competencias. Luego de este análisis y como conclusión de cómo tener un emprendedor ideal, por supuesto, aquí dejo abierto a que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, me permito decir que para alcanzar este emprendedor ideal, debemos formarlo como tal. Nuestro sistema de educación en sus diferentes niveles hace su parte en esta formación y por supuesto es muy importante, pero si realmente lo queremos como lo hemos descrito, hay que formar a este emprendedor, definitivamente. Hasta aquí les traigo una reflexión. Estas reflexiones están dentro de unos podcasts de Fernando Dalgo, en el cual nos indica que Daniel Goleman, en el libro de Inteligencia Emocional, indica que el coeficiente intelectual tan solo predice del 10 al 20% del éxito en la vida. Parece ser prácticamente irrelevante en nuestras relaciones. Lo que importa al fin y al cabo no son nuestras capacidades intelectuales, sino nuestras aptitudes personales. Luego de esta reflexión, entonces vamos a ver cómo es el tema de que hay que educar al emprendedor. A cada uno de nosotros nos ha tocado vivir diferentes procesos educativos. Y si no los hemos vivido, al menos los hemos vivido con nuestros hijos, con nuestros familiares, con amigos. Y hemos visto que tanto la educación primaria, secundaria y superior han realizado aportes en la formación de emprendimiento. En alguna de estas etapas, si no en todas, los procesos educativos estuvieron orientados al emprendimiento, en menor o mayor magnitud. En un momento de mi vida quisiera contarles que trabajé en una universidad que casi su único objetivo fue para crear emprendimiento. Dentro de su proceso formativo tenían una incubadora de empresas, ideas excelentes para el emprendimiento. Sin embargo, pues por más intenciones y aportes que sean buenos de las instituciones de educación, es importante identificar las falencias que hay
dentro de estos procesos educativos como emprendedores. Peña Calvo en el año 2015, en un estudio prospectivo realizado en la Unión Europea, reconoce dos vacíos importantes dentro del proceso de formación y que están en relación al espíritu emprendedor. Por un lado, afirma que el espíritu emprendedor no está incluido en todas las partes de los sistemas de educación y formación profesionales. Y el segundo vacío, que por lo general el espíritu emprendedor no está vinculado a las materias de formación o profesiones concretas. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué es este espíritu emprendedor? ¿Por qué es tan importante? En un informe realizado por la Comisión Europea en el año 2009 sobre el espíritu empresarial en la educación y la formación profesional, menciona que este espíritu emprendedor consiste en la habilidad de un individuo para convertir ideas en actos, en donde se incluye la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad de planificar y gestionar proyectos. Entonces vemos cómo este concepto ya nos lleva a pensar, además de los conocimientos técnicos, el emprendedor necesita algo más, algo está faltando. Y este mismo informe concluye que el espíritu emprendedor hay que educarlo, pero ya nos indica que no solamente hay que educarlo en la educación formal, que durante años fue impuesta por un programa educativo o de formación, en la que el emprendedor aprendió de economía y empresa, un aprendizaje cognitivo, o también llamado habilidades duras, que evidentemente son importantes, no hay que decir lo contrario. Pero con esa misma importancia con que se aprendió estas habilidades duras, ahora hablamos de una formación distinta que alimente ese espíritu emprendedor. Por supuesto, nos referimos al desarrollo de atributos personales y competencias transversales como lo son las habilidades blandas. Una vez que presentamos la propuesta que al emprendedor debemos educarlo en habilidades blandas, vamos a hablar de ellas. Valilaro, en el año 2019, define las habilidades blandas como aquellos atributos o características de una persona que le permiten interactuar con otras de manera efectiva, lo que generalmente se enfoca al trabajo o ciertos aspectos de este, o incluso a la vida diaria. Ustedes van a encontrar que varios autores les dan diferentes nombres a estas habilidades, como por ejemplo, habilidades socioemocionales, habilidades para la vida, habilidades de supervivencia, incluso las dicen ahora, o soft skill, que es su nombre en inglés. Y algunos autores coinciden, al igual que yo, que no se les debería llamar habilidades blandas, porque de cierta forma pierden el peso que tienen. Les restan importancia al momento de comparar con las habilidades duras, lo que no es así. Tanto las habilidades blandas como las habilidades duras tienen la misma importancia, son igual de importantes, aunque a nivel de formación el sistema educativo no le dé el peso que debería. En nuestro propio sistema de educación no sucede eso. Y quisiera que recuerden, en una de mis exposiciones anteriores, hacía notar que el espacio para materias de este tipo apenas tenía entre un 3 y 8% del total asignadas de un periodo académico ordinario. Aquí quisiera traer otra reflexión del mismo Fernando Dalgo, que habla de la constancia y disciplina que deben tener los emprendedores. Los emprendedores se adelantan muchísimo a los académicos. Michael Porter, en su estudio de estrategia, estudió muchos casos de emprendedores para generar sus teorías, que ahora sirven para nuevos emprendedores. Entonces es importante que uno debe apalancarse en el conocimiento científico. Y aquí dice algo muy importante. El emprendedor no es el que más lo intenta. El mejor emprendedor es aquel que más educado está, el que más información tiene. Por supuesto, hemos escuchado muchos casos de que lo han intentado hasta que lo han logrado. Sí, está bien, pero recuerden que ese no es el mejor emprendedor. El mejor emprendedor es el que más información y más educado está. Ustedes dirán entonces cuáles son esas habilidades blandas en las que debemos educarnos. Bueno, existen muchas de estas habilidades que son importantes para la vida. Sin embargo, voy a compartir con ustedes algunas que podrían estar relacionadas directamente a un emprendedor, como por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, motivación, habilidades de comunicación, escucha activa y empática, conocimientos políticos y culturales, negociación, asertividad con el fomento de confianza,
presentaciones en público, observar el lenguaje corporal, gestión del cambio, entre muchas otras. Y claro, ahora muchos de ustedes dirán, ah, bueno, todas esas yo las conozco. De hecho, eran nuestras materias de relleno en la universidad. Entonces ahí es cuando comienza el problema, que posiblemente no les dimos la importancia que tienen, que las vimos de manera fugaz, tanto que no adquirimos esa habilidad, que al final incluso podría ser más importante que las materias que vienen dentro de los programas educativos. En la actualidad, las empresas privilegian las habilidades blandas antes que las duras, y la principal habilidad para que el emprendedor sea exitoso es saber identificar las oportunidades de negocio. Entonces, los planes curriculares deben estar incluidos, con asignaturas que incluyan algunas de estas habilidades blandas. Esto lo dicen organismos importantes como por ejemplo el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes a través de sus investigaciones afirman que para que las personas tengan buenos resultados en el ámbito laboral necesitan tener tanto habilidades duras como habilidades blandas. De igual forma indican que las personas que tienen niveles de habilidades blandas superiores logran niveles de remuneración más altos en términos comparativos. Y por último, también afirman que mientras más habilidades blandas tiene la persona, mayor es la probabilidad de que curse estudios superiores. Sin embargo, a pesar de que se incluyan dentro de un programa académico, si no se le da la importancia que tienen las habilidades blandas, no tendrán efecto. Así como un eléctrico adquiere la habilidad de reparar un sistema electrónico y de esa manera obtiene un prestigio o reconocimiento por un trabajo bien hecho, un emprendedor debe adquirir las habilidades blandas para que su desenvolvimiento en su emprendimiento tenga éxito y reconocimiento. Por supuesto, aquí, ¿quién educó al eléctrico en la habilidad de reparar? Seguramente fue un maestro que tenía la habilidad para educar y reparar. Y claro, que estuvo dentro de un buen programa de formación. Si esto lo llevamos al campo de la formación de un emprendedor, es exactamente igual. ¿Quién debe formar a un emprendedor en habilidades blandas? Es un maestro que tenga estas habilidades blandas y que estén dentro de un buen programa de formación. No se puede considerar tan solo como materias complementarias o materias de relleno, que es lo que generalmente sucede dentro de la formación a nivel superior. Yo no sé si de pronto algunos de mis colegas coinciden, pero los que hacen la planificación académica, cuando se trata de este tipo de materias, pensamos que cualquiera lo puede hacer. Como es una materia complementaria, entonces no importa el título que tenga. Y bueno, y en realidad no importa el título que tenga, lo que realmente importa es que haya adquirido esa competencia en su formación. No solo hace falta ver el contenido de la materia para dictarla, es necesario que esta habilidad la domine quien esté en el papel de enseñanza, que tenga una certificación o evidencia que es competente para hacerlo. Solo ahí se le habrá dado la importancia a estas habilidades en el proceso de formación. Colegas, estas son las primeras tareas que tienen las instituciones de educación superior. Incluir dentro de su planificación de capacitación el capacitar a sus docentes en habilidades blandas. Y también tienen la tarea de incluir esas habilidades dentro de sus programas curriculares, dentro de sus modelos educativos. No solo como una asignatura complementaria, sino como componentes de una formación integral a los nuevos profesionales. Por supuesto, aquí topamos el tema de quién dice que estas habilidades han sido buenas para las personas, ¿no es cierto? ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están los papers? Pero yo les invito que ustedes también como emprendedores no solamente se limiten a estar escuchando la materia, también investiguen, que también hagan un proceso en el cual sepan cómo pudieron surgir varios emprendedores importantes. Por ejemplo, tengo aquí estos nombres como Warren Buffett, que fue uno de los mejores inversionistas a nivel de Estados Unidos, en el cual él indica en su bibliografía que lo que a él le hizo fuerte y por lo que él triunfó es su poder de resiliencia, perdón, que es una habilidad blanda, la capacidad de reinventarse, la innovación, las interacciones sociales. Eso es lo que le hizo triunfar. También tenemos a Richard Branson, de la empresa Virgin, en donde él dice que
Su éxito se debe a la escucha activa, al coaching, a la motivación, que son habilidades blandas. Y por supuesto tenemos a un gran referente como lo es Sam Walton, el dueño de Walmart, en el que él indica que el éxito fue por la escucha activa, por la asertividad. Entonces yo les invito ahora también como emprendedores, muchas veces nos ponemos a estar bien, haciendo cosas que tal vez no son fructíferas. Escuchemos algunos podcasts de algunos emprendedores